Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano. Bienvenidos a Plurireseñas y bienvenidos a otros 5 excelentes animes que tienes que ver. Vamos allí. Ok, vamos a hablar de 5 animes excelentes que tienen que ver antes de morir. Son auténticas genialidades y vamos a darle con 5 bastante distintos pero igual de buenos. Y empezamos con Re:Zero. Re:Zero probablemente sea el mejor isekai, entendiendo que Frieren no es un isekai sino un anime de fantasía, y hay muchos otros grandes animes de fantasía como Shinsekai Yori o Mushishi. Pero si hablamos de alguien que muere y entra a un videojuego o a un mundo de fantasía, y lo hablamos de una manera pues seria y dramática y no de comedia como puede ser Konosuba, si hablamos de drama y algo más de seriedad, es sin ninguna duda Re:Zero. Y Re:Zero tiene grandes virtudes y grandes defectos. Para mí el gran defecto de Re:Zero es que no sabe balancear qué darle al espectador y qué quitarle. Son de esos animes que se sufren viendo. Es probablemente el anime más estresante que he visto junto con Kaiji. El prota la está pasando mal durante muchísimos capítulos, muere mucha gente y no ves una luz en ningún momento. No sabe recompensarte con ciertas cosillas que puede hacer que el espectador aguante un poco más, soporte un poco más hasta que le pase algo bueno al protagonista, ¿no? Es un anime muy duro, muy masoquista, y aún así es una joya porque está bastante bien estructurado, los personajes están increíbles, el cómo te van contando, porque se va, digamos, viajando en el tiempo, entre comillas, no se viaja en el tiempo, pero me entiende, ¿no? Vas como rebobinando, y cómo va modificándose el futuro mediante las decisiones que toma el protagonista, están geniales. Es un anime donde constantemente pues está pasando cosas malas y estás regresando para intentar mejorarlas, pero siguen pasando cosas malas, entonces llega un grado de frustración del espectador, al igual que el protagonista, de ya querer rendirse porque es que parece imposible. Las pasas mal, pero es un mundo tan bien construido, la política de este anime, los personajes están tan interesantes. Tienes a Rem, que es un amor de personaje. Tienes un aspecto romántico también muy bien desarrollado. Tienes aspectos dramáticos muy bien. Tienes un lore de lo más terrorífico que he visto en el anime. El anime nunca me ha dado miedo. Ha habido escenas de terror por el lore tan vasto y tan sombrío y tan enigmático que puede tener, ¿no? Está verdaderamente increíble lo bien pulido que está esta serie. Muchos personajes, muy bien, muchas temporadas, todo excelente. Y esperemos que en algún momento haya un final feliz, porque el prota la pasa verdaderamente mal en toda la serie. Te genera bastante pena, ¿no? Pero bueno, esperemos que vaya por buen camino. Lo dejé en la segunda temporada, finalizándolo. Y creo que hay 2 temporadas más que me toca ver. Así que yo hablo de las primeras 2 temporadas, que la verdad estaban espectaculares, pero me costaba ver mucho. Veía un capítulo por día, porque vaya, sobre todo en esos capítulos que son 4 o 5, donde solo pasan cosas malas, cuesta verlos así maratoneados, ¿sabes? Pero es una joya de anime en todos los sentidos. Luego tenemos Boku Dake ga Inaimachi, una serie brutal, no lo dije del anterior, tiene una gran banda sonora al igual que este. Este anime es casi una película, son 11 capítulos, una historia preciosa, un chico que va al pasado y trata de evitar la muerte de una niña. Había un asesino serial cuando él era pequeño y trata de impedir que este tipo pues cometa los asesinatos que hizo en su época, ¿no? Súper bien hecho, es muy cine, es muy cinematográfico en el aspecto del timing, en el aspecto de la fotografía. Además tiene el frame ratio, ¿no? Las franjitas negras ahí para que le dé esa sensación de película. Y es corto, es casi, o sea, son 3 horas y media más o menos. Tranquilamente podría ser una película larga, ¿no? Maravillosa para sentarte y maratonearlo. Drama, romance, buenos personajes, todo un enigma, ¿no? Unos interrogantes de quién es el asesino. Se descubre relativamente pronto si has prestado atención, pero es que sigue la tensión ahí de saber, porque hay que capturarlo, ¿no? Ya sabes quién es, pero hay que capturarlo. Y cómo se desenvuelve y el final, todo en este anime me parece súper sólido, magistral, y son de esas series que tranquilamente le podría sacar a una persona que no ve animes, porque es hermoso, verdaderamente muy bien hecho el tema del guión, el tema del montaje y por supuesto, ni que decir los seiyus y todo esto que siempre es calidad, ¿no? La música espectacular, el opening a Kung Fu Generation, o sea, una maravilla y súper sólido, ¿no? De los animes más sólidos que he visto en mi vida. O sea, se lo puede sacar a cualquier persona y le va a gustar porque es una gran historia conmovedora, dramática y que tiene un gran inicio y un gran final. Puesto número 3, Haikyuu. Si hablamos de grandes spokons que han marcado esta generación, yo creo que Haikyuu sin ninguna duda es el más popular.
y el mejor en aspectos técnicos, ¿no? O sea, verdaderamente no creo que exista otro anime que refleje mejor el deporte que Haikyuu. Y me refiero al deporte específico del que está hablando el anime. Tú ves las escenas de vóley y ves escenas reales de vóley y es que está calcado. Hay reacciones de voleibolistas profesionales reaccionando a este anime, de profesores, inclusive también de jugadores amateurs que lo ven todo perfecto. Tanto la técnica, las formaciones, cómo se salvan, ciertas escenas que se pueden generar un poco pues, cinematográficos, ¿no? En pro de lo épico. Son cosas que pueden pasar y han pasado en el deporte. No te tiras para los supercampeones donde las canchas parecen gigantescas, donde hay un melodramatismo durante los episodios exagerados, donde el arquero pisa un palo para volar al otro. Bueno, cosas así, ¿no? Que son bastante ridículas. O Kuroko no Basket, que exageran, ¿no? Que está brutal, pero exageran mucho, casi tienen superpoderes. Y ni qué decir, pues el último anime este de fútbol, que no recuerdo el nombre, que casi con poderes, ¿sabes? Entonces saben pisar tierra y dentro de la realidad darte lo mejor que se puede. Y en ese aspecto me parece que Haikyuu, de lo más moderno que hay, creo que es el mejor. Podríamos hablar luego de Chihaya Furu, pero Chihaya Furu pues es un deporte que no... Sí que se emplea mucho el físico, pero no tanto como el vóley o el fútbol, ¿no? Y en ese sentido pues te salen escenas verdaderamente épicas y frenéticas, grandes openings, o sea, High Fly, ya lo saben todos, icónico, es emblemático dentro de la industria, muy buena animación, aunque hay unas temporadas por ahí que decaen, la historia está genial, me falta ver la película que cierra todo, pero dentro de todo lo que he visto me parece un anime súper sólido, con buenos personajes, con buenísimos momentos, que es lo que uno espera cuando ve un Spokon, y que está de lo más arriba en lo que viene a ser la serie, un poco por debajo de auténticas obras maestras que ya hablaremos el próximo año, de cosas como Hajime no Ippo, Chihaya Furu y por supuesto Ping Pong The Animation, que no solamente ya habla de ese deporte en específico en sí, sino el deportista, ¿no? Que es algo que le suele faltar a los Spokons. Te hablan mucho del fútbol, te hablan mucho del equipo, pero no te hablan de ser un deportista, se habla de la frustración, que lo pueden tocar, y de hecho en Haikyuu lo tocan. Hay un episodio muy bueno donde ganan los chicos y pierden las chicas, y ves las dos caras de la moneda de ganar y perder. Pero no se desarrolla a profundidad ese estilo de vida de vivir con el éxito y el fracaso, del esfuerzo, del estrés, del peso, y que otras series lo hacen brillantemente, como Chihaya Furu, como Ping Pong The Animation. Aún así, Haikyuu es una maldita locura y es súper épico. Te lo maratoneas. La tercera temporada de Haikyuu, que es solamente un partido de 13 capítulos, creo, que es una final, es de las experiencias más alucinantes que he tenido viendo anime. Me sentía viendo una final de Champions o algo así, totalmente atrapado en el televisor y viviendo cada punto del partido. Verdaderamente genial. Puesto número 4, Death Parade. Qué hermosa cosa es Death Parade, porque Death Parade nace de un cortometraje que hacen en Japón y deciden hacerlo un anime entero. Es por eso que es episódico. Cada episodio que hay es una historia totalmente distinta. Pero es precioso, desde el lore, que están en una especie de limbo donde se va a juzgar a las personas que llegan para ver si van al cielo o al infierno, pasando por supuesto por el pasado de cada uno de estos personajes que van llegando, los momentos verdaderamente dramáticos, ¿no?, que hay, las espectaculares interpretaciones de los seiyus. Japón tiene un talento increíble en aspecto de actuaciones de voz, que aquí reluce, pero una barbaridad. El opening Flyer, creo que se llama, de Bradio, uno de los mejores openings del anime. El ending es una maldita locura, de los mejores endings que se han hecho. Y hay un capítulo que conecta con el ending, creo que es el 11, que es un capítulo doble. Cuando empieza a sonar el ending en plena escena, es también de los momentos más increíbles. O sea, se me pone la piel de gallina solamente recordarlo, que he visto en un anime, ¿no? Verdaderamente magistral. Hay unas que otras historias, porque son múltiples historias, que están hechos, pero impresionantemente bueno. Y el lore del anime es increíble. En tan pocos capítulos sabes tan poco, sales con tan poco, pero al mismo tiempo entiendes muchas cosas y más o menos te vas ubicando cómo funciona este mundo medio onírico, ¿no? Que hay una maravilla, una genialidad. Lo puedes ver un capítulo y dentro de 2 semanas ver otro, porque no están conectadas. Relativamente hay unos personajes que se repiten durante los capítulos, pero no, la historia no continúa porque siempre son nuevas historias. A través, bueno, quienes no saben, a través de juegos, que puede ser tirar dardos o cosas así, se enfrentan entre dos personas
y se les, digamos, lleva un poco al límite para ver su verdadera naturalidad y ver si la persona vale la pena ir al cielo o al infierno, ¿no? Y vamos a ver Haikyuu, que es un deporte, que no hay mucha trama que contar, es el típico Spokon. Y bueno, las otras dos que hemos dicho, y vámonos con el último, el quinto. Y el quinto es Durarara. Vaya maravilla preciosa, hermosa que es Durarara. Es autenticidad, es genialidad, es sello del autor. Tanto Durarara como Baccano, no sé si habrá hecho otra obra el autor, son unas joyas. Son de esos animes que ves y es todo distinto. Durarara, nos adentramos en Japón, nos adentramos al folclore del Japón. Ese folclore terrorífico, de la fantasía, de los fantasmas, que Japón tiene muchos mitos y leyendas increíbles, ¿no? Y nos metemos en ese mundo, pero si existiera de verdad, y cómo conviven en la ciudad, pandillas, seres casi mitológicos, llegando a tener habilidades pues nada humanas, es un conjunto, es un popurrí de cosas, brillantemente funcionan todos juntos. Es que hay que tener una capacidad espectacular para guionizar una historia así con tantos personajes y que funcione tan bien. Son 2 temporadas donde aparecen múltiples personajes que van conectándose unos a otros, a veces se separan con múltiples subtramas y todos con su propia esencia, todas con su magia. Hay que tener verdaderamente un talento para hacer que algo así funcione, porque es tirar toda la carne al asador y es bastante sólido, súper entretenido, súper original, espectacular banda sonora, personajes muy coloridos, muy distintos y las historias y todo perfectos. El lore también, el cómo te explora el lore, esta fantasía que hay, porque es un anime de fantasía, por más que transcurra en la ciudad, ¿no? Nocturna sobre todo. Brillante, brillante, vale la pena. Para mí es mejor Baccano porque te otorga lo mismo y hasta un poquito más en mucho menos capítulos. O sea, en 11 capítulos, creo que tiene 11 o 13, te otorga lo mismo e inclusive yo diría más, ¿no? Que Durarara. ¿Qué es lo bueno de Durarara? Pues que son 50 capítulos que se desarrollan mucho más los personajes, te acuerdas mucho más de ellos y tiene unos openings. El primer opening es una puta locura. Todos los openings son buenísimos y los endings también. La banda sonora, los personajes que ha creado, hay personajes tan icónicos dentro de Durarara que son tan espectaculares, tan inolvidables. El autor me parece, no sé el nombre, ya me lo podrán escribir por ahí, pero el autor me parece un auténtico genio, y un tipo con una originalidad impresionante. Eso fue todo, me gusta comentar, lo compartan, mi siguiente red social que es Instagram. Vamos a ver si terminamos con animes excelentes este año. Me da que no va a dar el tiempo para hacer todos esos videos, pero lo que sí, el próximo año tienen que estar las obras maestras. Ya la última temporada de estos videos donde vamos a hablar de los mejores animes que se han creado nunca. Eso fue todo. Chau, chau.